Ya. No se conecta todo el día. Nancy. Mirza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nieves. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Bisaida. Euticia. Presente, profesor. Rosa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nayeli. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, de acuerdo. Entonces hablaremos del tema que nos compete el día de hoy. Es una continuación de la clase de ayer. Entonces, a modo de recordar, ¿de qué estuvimos hablando la clase de ayer? ¿De qué tema conversamos el día de ayer? ¿De qué tipo de medicamentos? Fármacos inmunosupresores. Muy bien, entonces, en primera línea, ¿para qué nos eran útiles estos medicamentos? Para ayudar al sistema inmune, profe. ¿Para ayudar? ¿Era para ayudar al sistema inmune? ¿O al revés? Tiene la función de inhibir, profesor. ¿De cuál? De inhibir. Muy bien, correcto. De inhibir el sistema inmunológico. Pero obviamente en ocasiones especiales, ¿no? Suprimir el sistema inmunológico es el significado de bajar nuestras defensas, que es muy peligroso. En ciertos casos es útil el tratamiento o la aplicación de estos medicamentos para conseguir un efecto inmunosuprimido. ¿Qué enfermedad era la responsable de... Bueno, ¿en qué enfermedad primero vimos que era útil ese medicamento o esos tratamientos? ¿En qué enfermedad vimos que era útil? Señoritas, ¿qué patología llegamos a ver que nos será útil el tratamiento con inmunosupresores? Ya les voy a dar una pista, ¿ya? Era medicamento, bueno, en una enfermedad que generaba dolor en las articulaciones. Bueno, ni modo, pues voy a empezar a llamar lista, una por una. Eudicia. Eudicia. Era la leucemia, profesor. Ya, uno de ellos era la leucemia. Otra que es más común y más frecuente. ¿Cómo se llama la enfermedad que afecta a las articulaciones? Artrosis, profe. Ya, muy bien, artrosis reumatoidea, ¿no es cierto? Enfermedades reumáticas, uno, o la artrosis reumatoidea. Ya, en ese caso, ¿quién era el responsable de la enfermedad?
nuestro propio sistema inmune, ¿no es cierto? Nuestras células blancas atacaban a los condrocitos, produciendo un desgaste de la articulación y en algunos casos más severos hasta desgaste de hueso, produciendo las malformaciones y dolores que padece el paciente, ¿cierto? Otro tema también que pudimos hablar fue de la leucemia, es una enfermedad que los glóbulos blancos se encuentran alterados y también la terapia inmunosupresiva era útil. Así como la artritis reumatoidea, existen en el cuerpo muchas enfermedades autoinmunes que afectan la piel, que afectan otros órganos, que afectan los riñones, ¿ya? Eso llamamos enfermedades autoinmunes. En todas las enfermedades autoinmunes van a estar indicados ciertos medicamentos inmunosupresores. Pues como habíamos mencionado, el responsable de la enfermedad es nuestro propio organismo, ¿no es cierto? Ahora, hablando aparte y tema aparte acerca de las enfermedades autoinmunes, también nos va a ser útil los fármacos inmunosupresores en otros tratamientos, ¿ya? No serán patológicos, pero sí son tratamientos. A ver, déjame presentar la diapositiva, estaba por acá abajito. No nos tocaba, más abajito. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Ahí está. Allá. En este tratamiento, ¿qué dice en la pantalla que aparece en la diapositiva? Trasplantes de órganos. Correcto. ¿Por qué sería importante utilizar los fármacos inmunosupresores en el trasplante de órganos? ¿Serán útiles o no serán útiles? ¿O no tiene mayor importancia? ¿Será útil o no será útil, señoritas? A ver, alguien... Profesor, que mi compañera Briseida quiere ingresar y usted no le acepta. ¿Ah, sí? Pero si acá no aparece. ¿O a qué curso querrá ingresar? Acá me vota cuando alguien quiere entrar, me parece. Tal persona quiere unirse a la reunión. A ver, que vuelve a intentar. Porque el link está bien. Yo a través de ese mismo link yo me uní yo entré a la clase de hoy. Voy a copiar otra vez, ya. Copiar. Bueno. Ya, pues que se conecte al link. Ya volví a mandar el link. Volviendo al tema entonces. Nos está hablando acá de trasplante de órganos. ¿Ya? Pero ¿por qué sería importante utilizar fármacos inmunosupresores en el trasplante de órganos? A ver, señoritas, tienen que ayudarme. ¿Cuál era la función del sistema inmunológico en nuestro cuerpo? Nos vamos a empezar con... Ahí me lista. A ver... Mirza, ¿me escuchas? Mirza. No está Mirza en clase, en la clase de hoy, Nayeli. Nayeli.
A todos voy a jalar esta tarde, pero... ¿Qué función cumplirá el sistema inmunológico en nuestro organismo? Ya, claro. ¿Defensas de contra qué o para qué? ¿Defensas de quién? ¿Solo de organismos? Creo que no han prestado atención a lo que les expliqué ayer. Les había dicho que el sistema inmune es... ¿Cómo? Dijo en las células. Ya. En sí fue un poco más preciso, yo diría. Lo que mencioné fue que el sistema inmune nos defiende de cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo. Repito, el sistema inmunológico nos defiende de cualquier agente extraño que ingrese a nuestro organismo. Ese agente extraño puede ser una bacteria, un hongos, un virus, un parásito, un compuesto químico y células extrañas o diferentes. ¿Ya? ¿Cómo lo hacía? Identificaba las propias células de nuestro cuerpo a través de, yo les había dicho, ¿no? Un código de barras. Obviamente no tienen un código de barras, pero más o menos así funciona. A través de un código de barras único, con el cual, si detecta alguna célula que no tenga este código de barras, la va a destruir. ¿Ya? Es lo que había mencionado el día de ayer. Entonces, cuando estamos hablando de trasplante de órganos, de forma que, bueno, lo que conocemos de forma general es, como trasplante de órganos, es el colocar el órgano de una persona en otro, ¿no es cierto? Ahora, volviendo a la pregunta, ¿esos órganos compartirán el mismo código de barras? ¿Compartirán el mismo código genético? No, profe. Entonces, ¿qué cosa hará el sistema inmune al encontrarse esos tipos de células? ¿Qué va a hacer el sistema inmune cuando se encuentre con este tipo de células? En un hospital hay dos hermanos, un hermano mayor y un hermano menor, ¿ya? El hermano mayor desea donarle un riñón al hermano menor. Hacen la operación, el órgano empieza a funcionar normalmente, pero ¿cómo reaccionará el sistema inmunológico de ese niño trasplantado con respecto a su nuevo riñón? Señoritas. Ok, o ya al día siguiente el paciente va a ir feliz con su nuevo riñón, va a ir a tomar una chela y va a estar tranquilo. Señorita, no me quiten la paciencia que tengo y vení con buen humor hoy día. ¿Qué más? A ver. Rosa. ¿Cómo voy a avanzar si no me ayudan con la clase de hoy? Rosa, ¿me escuchas? Rosa Nieves. Dígame, profesor. Rosy, a ver Rosa, ¿te quieres? La misma pregunta que hice antes. ¿Qué pasará con el cuerpo de una persona cuando recibe un órgano trasplantado? ¿Qué pasará con el sistema inmune? Algunos los rechazan, profesor, y otros ¿Cómo? Ya, estás bien por ahí. La pregunta es, ¿solo algunos? Pensé que me decías que bajé el volumen. Cuando hay un trasplante, profesor, tienen que ser compatible a la otra persona. Porque si no, ¿Qué les había dicho? Ya. ¿Pero qué dije hace poco? ¿Las células de mis células son las mismas que las células de mi hermano? ¿De mi papá, de mi mamá? no, profesor. No.
sea de mi hermano más cercano, va a haber rechazo, siempre. Puede haber células de rechazo de la madre al hijo, que vamos a verlo más adelante, es una patología hematológica. ¿Ya? Entonces, para todas, señoritas, ayúdenme por favor con la participación. Si se equivocan, estamos para corregirles. O estoy para ayudarles. En un trasplante de órganos, estamos incorporando, bueno, vamos a ver qué diferentes tipos de órganos, de trasplantes, ¿ya? Pero en el más común, ¿no? De persona a persona o de otro ser vivo a otro. Siempre va a haber una incompatibilidad. ¿Debido a qué? A que las células son diferentes y el sistema inmunológico los reconoce como tal y empieza a destruirlas. Como bien lo dijo Rosa, a eso llamamos rechazo, ¿ya? Para minimizar el rechazo, se busca que el órgano sea lo más parecido al del receptor. Pero no siempre pasa así, porque como ustedes recuerdan, ¿no es cierto? En el DNI algunas personas deciden donar su órgano, ¿ya? Y los órganos que donan no necesariamente van a estar disponibles para su hermano, o su primo, o su tío, sino para cualquier persona que lo necesite. Entonces vamos a conocer dos tipos de trasplante, ¿ya? Hasta tres tipos, pero bueno, el tercero ya no se practica. Hasta dos tipos de trasplante. Uno es el autotrasplante. Como dice, como su mismo nombre lo indica, auto, así mismo. En el cual solo hay un individuo. Es la inserción del propio injerto de alguna parte del cuerpo en otra y su trasplante. ¿Ya? Otra es el isotrasplante, el donador y el receptor son genéticamente idénticos. Ese del isotrasplante va a ser solamente en hermanos gemelos, donde prácticamente sus órganos prácticamente son lo mismo, pero bueno, no siempre sucede así. Ahora, la pregunta es, ¿qué ejemplos conocen de autotrasplante? Igual es rechazo, ¿no es cierto? ¿Qué más autotrasplante que sea? ¿Qué ejemplos de autotrasplante conocen, señoritas? Cuando te pones tu propia piel. De la piel, profe. Ya, muy bien. Se aplica a unos, bueno, se injerta uno mismo su piel, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo conocen? ¿Alguna vez han visto algún caso? El más común es de la piel, correcto. ¿Cómo? A ver, un ejemplo con el cual podamos graficar esto. Lo más común es cuando una persona sufre una pérdida grande de un pedazo de piel, ¿no es cierto? Ya sea una herida, un corte, una herida, un accidente, una quemadura. Entonces, ¿de dónde generalmente se saca esa porción de piel? A ver, ¿de dónde generalmente se saca esa porción de piel? De las nalgas, profesor. Muy bien, de las nalgas, ¿no es cierto? Es lo más común en cuanto a un autotrasplante. ¿Ya? Generalmente, como les decía, ¿no? Generalmente debido a cortes, deterioros de la piel, a ciertas personas se les da la opción de recibir un autotrasplante, retirando un trozo de piel de las nalgas y colocándolo en la zona afectada. Ahora, ¿habrá rechazo en ese tipo de operaciones? ¿Podrá haber rechazo? ¿Qué opinan, señoritas? Sí, profe. Correcto. Miren, ¿ya? Por más, eh, por más que sea nuestra propia piel, el órgano también genera cierto rechazo a ese tejido, debido de repente a que las células de las nalgas no son tan parecidas a las células, por ejemplo, del rostro o del brazo. Entonces es importante también hacer el seguimiento de ese paciente. Bueno, más adelante vamos a profundizar más el tema. Seguimos entonces. Isotrasplante, ya les había mencionado, de un gemelo, ¿no es cierto? Como saben los gemelos prácticamente comparten el mismo ADN, casi un 99%, por eso que serían las más compatibles de todos. Pero aún así siempre existe el riesgo de rechazo. Después tenemos allotrasplante, un donador y un receptor de la misma especie, pero genéticamente distintos. ¿Cuáles serán los ejemplos más comunes que tenemos ahí? En los alotransplantes. Ahí van a estar englobados prácticamente todos
los trasplantes que conocemos. A ver, mencióneme algunos, por favor. De riñón, del hígado, Ya, riñón. ¿Qué más, hígado? de hí- Pulmón, corazón. ¿Habrá trasplante de cerebro? eso no creo. No, no es cierto, eso no existe. Todavía, quién sabe, más adelante. Entonces, en los autotransplantes estamos viendo que son de la persona, son de la misma especie, pero de un donador y receptor de diferente material genético. Es lo que conocemos naturalmente, ¿no? Los trasplantes que existen gracias a las personas que donan sus órganos después de un accidente o que fallecen. Y antes existía lo que eran los xenotransplantes. Los xenotransplantes era la donación de órganos de animales en personas. Supuestamente, bueno, se conoce que el animal más parecido a los humanos es el cerdo. Por eso que también la primera insulina y las primeras hormonas se obtenía a partir del cerdo. Señor, como les decía, eso ya no se practica ahora, pero antes lo hacía y de repente en un caso de emergencia puede utilizarse, aunque ya no, aunque ya quedó en desuso. Entonces, volviendo al tema, trasplante autoplásico. En su valor no moral, bueno, hablamos ya también un poco de la ética, ¿no? En su valor moral no representa ningún problema, ya que según el principio de toda la Trinidad, se sacrifica una parte para el bien de todo el organismo. O sea, nosotros sacrificamos, como en ejemplo de trasplante de piel, ¿no? Un pedazo de nuestras nalgas para salvar otro pedazo de nuestro cuerpo, que puede ser un brazo, cara o pecho, espalda. En el trasplante aloplásico no plantea ningún problema moral, ya que el mundo animal está al servicio del hombre. En el trasplante hemoplásico entre vivos, su moralidad tiene un tinte positivo, pues representa un signo de solidaridad humana y expresión de un amor auténtico al otro. ¿Ya? En el hemoplásico estamos viendo que se refiere a dos seres vivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una persona dona un riñón, ambos quedarán con un riñón, pero los dos están vivos en ese momento. O algunos casos de caridad donde ustedes habrán visto, ¿no? Padres, madres, familiares que donan un corazón para salvar el de otra vida, ¿no? De un familiar. Acá después tenemos el trasplante homoplástico, o de muerto o vivo, ¿no es cierto? A eso se refiere a los órganos que están guardados y cuando un paciente lo requiera se le va a trasplantar. El trasplante de órgano cuyo donante es un cadáver no se considera un problema moral con tal que se eviten dos extremos. Primero, la consideración del cadáver como cosa, sin el debido respeto que merece el medio corporal de un ser humano. Segundo, la persona reverencia desmedida al grado de equipararlo con otra persona humana. Bueno, son temas más políticos y religiosos también. Entonces, ahora sí hablaremos del tema importante que es el rechazo. ¿Qué entienden por rechazo, señorita? No es cuando te declaras Y te mandan la pinza. y te mandan la pienso. ¿Qué entienden por rechazo, señoritas? Que también puede ser. El órgano que ha sido trasplantado no le va a servir, profesor, no va a funcionar como debe ser. Ya, eso estás viéndolo desde el punto de vista del órgano. Está bien, pero a ver, desde el punto de vista de la persona que recibe el órgano, ¿cómo lo describirías? ¿Qué te darán por rechazo? A ver, señoritas. Ya estabas por ahí, ya estaban calientes con la tibles de la respuesta. Estaban secándose a lo que quiero enseñarles. ¿Qué entienden por rechazo? Nos ponemos un ejemplo. Ustedes están tan... Es una resistencia, profe, que presenta un cuerpo. ¿Resistencia? Ya, puede ser. Ya.
se resiste a que esas células vivan en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ya, pues simplemente es que el cuerpo no acepta lo que se está poniendo. A ver, si ustedes están caminando en la calle, viene una persona y les da un gramo de flores, ¿ustedes qué harían? ¿Le tiran con las flores o no? O las estarían así sin hacer nada. ¿Ves, señoritas? ¿Ustedes aceptarían algo que no les gusta? Van a la pensión, se piden van a la pensión, se piden no sé, un segundo, no les gusta, ¿qué hacen con ese plato? ¿Lo desechan o se comen a la fuerza? ¿O se lo devuelven a la cocina? Algo parecido pasa con nuestro organismo. Si esas células, porque los órganos son un grupo de células, no son compatibles con el organismo, este las va a rechazar, no va a dejar que esas funcionen dentro de nuestro cuerpo. ¿Y quién era el responsable de discriminar qué estaba bien y cuáles no? ¿Quién? ¿Qué? El sistema inmunológico. Muy bien, Gloria, el sistema inmunológico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Rechazo. Ocurre cuando el organismo del paciente que recibe al órgano no es compatible con el receptor, teniendo consecuencias graves. Puede haber una disminución en las funciones del órgano trasplantado. Primero empezará con que el órgano empieza a morir poco a poco. Molestias generalizadas, indisposición o sensación de enfermedad, dolor o inflamación, puede haber fiebre o escalofríos y dolores musculares. Todo esto depende del órgano o tejido trasplantado. Pues los pacientes que, por ejemplo, rechazan un riñón pueden tener menos orina, o lo que hacen con el corazón puede presentar síntomas de insuficiencia cardíaca y disminuir así su calidad de vida. ¿Ya? Y en el peor de los casos, ese órgano llega a morir. ¿Y qué pasa si hay un tejido muerto dentro de nuestro organismo? ¿Qué pasa si un tejido dentro de nuestro cuerpo muere? Ya sea un riñón, un pedazo de vaso, un pedazo de hígado. Eso llamamos como necrosis, ¿no es cierto? ¿Y qué pasará con esa persona? Con el que ha recibido el órgano. Una sepsis, ¿no es cierto? Una sepsis. Ahora, algo curioso les voy a comentar. Estamos hablando ahorita de los trasplantes de órganos, ¿no es cierto? Como son hemos visto, ¿no es cierto? Hígado, riñón, corazón, pulmón, etcétera, etcétera. Pero acá también vale la pena mencionar lo que son las transfusiones. ¿Transfusiones de qué? ¿Qué tipo de transfusiones existen en nuestro medio, en la clínica? Correcto, la sangre. Eso de los grupos no es pues porque uno sea mejor que el otro o que existan bandos diferentes, no. Eso estudió porque justamente hay rechazo entre diferentes grupos sanguíneos. A ver, señoritas, ayúdeme. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay y cuáles son? Eso sí voy a llamar lista. Voy a tomar oral. ¿A quién le puedo preguntar? Me doy una última oportunidad a todas. ¿Cuántos grupos sanguíneos hay y cuáles son? A la 1, a las 2 y a las 3. Entonces la pregunta va para Profesor, Gloria. Ya, Gloria, dime. tenemos el negativo, positivo, o negativo o positivo. Ya, muy bien, muy bien. Uno, te estás confundiendo, pero está cerca ya, pero hay que diferenciar
el grupo sanguíneo con el factor sanguíneo. ¿Ya? El grupo sanguíneo con el factor sanguíneo. ¿Cuál? Ya, muy bien. Les voy a dar una pista. ¿Ya? El grupo sanguíneo son las letras. ¿Qué letras existen? ¿Qué grupos sanguíneos existen? Ah, no, profe. A ver, Prisaida, dime. O positivo, anda. Ya, primero los grupos, por favor, los grupos. A, B y O, profe. Falta uno. A, B y O, creo es otro. A, B, A, O y B, creo. Ah, no sé, profe, algo así. Son 4, profesor. Ya, son 4. A ver, ya. Son 4, profe, y la última no me recuerdo si es A o B o es A, B, O, no me recuerdo. Ya, chicas, a ver, Gloria, te voy a dar la oportunidad. ¿Cuáles son los 4 grupos de grupos sanguíneos? Yo, profesor, Ya, son pero la A, la B, la O y la ABO. ya te has equivocado en la última. Pero está. A, B es, profe, la Ya, última. muy bien. A, B, correcto. ¿Ya? Son 4 grupos sanguíneos. A, B, O y AB. ¿Ya? AB. Son 4 grupos sanguíneos. ¿Y los factores? ¿Cuál es el factor? Son 2. ¿Cuáles son los 2 factores? RH, creo. Muy bien. RH, ¿qué? Gloria, ¿cuál es tu...? Negativa, profesor. ¿Y cuál más? Positivo. Ya, RH positivo y RH negativo. Ojo, no existe un RH neutro, ¿ah? Solo hay 2, RH positivo y RH negativo. En combinación, estos pueden ser ARH positivo o un ARH negativo. Puede ser un BRH positivo, un BRH negativo, un O positivo, un O negativo, un AB negativo, un AB positivo. En total, tenemos, como si hablamos de grupos sanguíneos, teníamos como 8, ¿no es cierto? Tanto con positivos y negativos. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando se hace una transfusión de sangre, se tiene que tener en cuenta los factores. Tienen que ser, ojo, los factores y el grupo sanguíneo tienen que ser idénticos al del receptor. ¿Ya? Tienen que ser idénticos al receptor. ¿Por qué? Porque del mismo modo, las células AB, las O y las AB van a rechazar la célula que se le esté dando. Entonces, si una persona sufre un accidente, se le da un grupo, un paquete de sangre que no es de su tipo, ¿qué pasará con esa sangre? ¿Va a ser útil o no va a ser útil? ¿Le salvará la vida a esa persona o no? Sí, a ver, señoritas. Profe, tienen que ser compatibles, tienen que ser, sea negativo o positivo, ¿crees, profe? Ya. Les voy a resumir. Ya, esto es muy importante porque lamentablemente en el estado peruano son muy descuidados. Se los digo honestamente, son muy descuidados la gente de laboratorio, los médicos de los hospitales. Si uno no sabe su grupo sanguíneo y recibe un factor que no le corresponde, en el mejor de los casos va a causar un malestar general. Y ahí la sangre, bueno, no va a funcionar esa sangre. En el peor de los casos, la persona se puede morir. Entonces, existen lo que son los donadores universales y los receptores universales. ¿Cuáles son los donadores universales? Son los del tipo O, ¿ya? Los del tipo O son los donadores universales, o sea, las demás personas pueden recibir sangre del tipo O, ¿ya? Las demás personas pueden recibir el tipo de sangre O. Por ejemplo, una persona con sangre A positivo, ¿podrá recibir una sangre O positivo? Lo pregunto, profe.
Ya, voy a repetir la pregunta. Por favor atiendan, porque esto no solamente es para el examen, sino les va a servir en la vida. Cuando haya, ojalá no pase, pero puede haber accidentes en vuestra familia, ¿no? Y se entiende Profe, mejor para eso. hacer la transfusión de sangre, o sea, si uno es O y la otra es A, no puede recibir, profe, tienen que ser compatibles, o sea, del mismo factor sanguíneo. Ya, sí. Ya, tiene que ser el mismo. Pero hay dos grupos que se saltan la regla. Los donadores universales y los receptores universales. Donadores universales significa que pueden donar su sangre a los demás grupos. Repito, los donadores universales pueden donar su sangre a los demás grupos. ¿Cuál es el donador universal? Es el tipo O. Las personas con sangre O pueden donar al grupo A, pueden donar al grupo B o al grupo AB. ¿Ya? Y los receptores universales son ya también los del grupo AB. Las personas con sangre AB pueden recibir del tipo O, del tipo A y del tipo B. Obviamente no va a funcionar al 100% la sangre, pero va a ser útil en una emergencia o cualquier tipo de necesidad. Pero eso sí, lo que sí o sí tiene que ser igual es en el factor, ya sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o desean que repita? ¿Se entendió? Sí, profesor, repite, profe. Ya, tome nota, ojo. Hemos dicho que en las personas tenemos 4 grupos sanguíneos: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. También tenemos 2 factores: el RH y el RH, bueno, el RH positivo y el RH negativo. Ahora, en cuanto a RH, sí o sí tiene que ser el mismo. Si una persona es RH positivo, la que le va a donar la sangre también tiene que ser RH positivo. Si es negativo, también tiene que ser negativo. Sí o sí en todos los casos. ¿Ya? Pero en cuanto a factores, bueno, hay 2 grupos que les decía que se saltan la regla: el grupo O y el grupo AB. El grupo O puede donar su sangre a todos los demás grupos. ¿Ya? Una persona con tipo de sangre AB o tipo A o tipo B puede recibir sangre del tipo O. Pero ojo, el tipo O ya solamente recibe del tipo O, de nadie más. Ya el tipo O solo recibe de su mismo tipo. Y los del tipo AB ya también reciben de todos los demás grupos. Pueden recibir tipo O, tipo A, tipo B. ¿Ya? Pero lo importante es el factor RH. Que sea sí o sí tiene que ser positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Se entendió, señoritas? Sí, profe. Ya. ¿A qué va esto? ¿Ya? Justamente porque el sistema inmune es el que se encarga de revisar qué sangre está recibiendo la persona, y si es compatible, la va a aceptar y va a dejar que funcione normalmente, ¿no? Y si es diferente, la va a rechazar y va a generar un sinnúmero de malestar, y si se complica, como decía, puede llegar hasta la anafilaxia y muerte. En estos casos no hay lo que es inmunosupresión. Ya en las transfusiones sanguíneas no hay inmunosupresión. Pero hay una patología que sí les quiero mencionar. Es acerca de las madres que tienen un hijo con con diferentes tipos de sangre. ¿Ya? ¿Alguna vez han escuchado esas enfermedades donde el padre es de un factor y la madre es de otro factor? Generalmente pasa con los RHs. ¿Es positivo o es negativo? Señoritas, ¿han escuchado hablar de esa patología o de ese problema anteriormente? Díganme sí o no para explicarles. No, profe, puede explicarnos, por favor. Ya, es algo importante porque muchas veces se pasa desapercibido. ¿Ya? Y siempre tienen que tener en cuenta eso. Por eso es importante cuando se tenga a su pareja preguntarle: oye, ¿qué tipo de sangre eres? Para asegurarnos en el banco. ¿Ya? Lo más importante son los factores, tanto el RH positivo y el RH negativo. Cuando los padres son positivos, no hay mayor problema. El problema radica cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Repito, la enfermedad que les voy a mencionar
ocurre cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Entonces, si la madre es RH negativo, ¿su hijo con qué tipo de sangre nacerá? Ya, pongamos un ejemplo. Ya el padre es ORH positivo y la madre es ORH negativo. ¿Su hijo con qué tipo de sangre nacerá? Negativo, profe, si los dos son negativos. No has leído, no has escuchado mi pregunta. Dije, si el padre es ORH positivo y la madre es ORH negativo, el hijo con qué tipo de sangre nacerá. Negativo, profe, de la madre. Tiene dos posibilidades. ¿Cuáles? Bien. Positivo y negativo. Claro, tu hijo puede salir o negativo o positivo. Si el hijo es ORH negativo y la madre es ORH negativo, ¿habrá algún problema? Repito, si la madre es ORH negativo y el hijo es ORH negativo, ¿habrá algún problema? No, profe. Muy bien, no. Si la madre es ORH negativo y el hijo es ORH positivo, ¿habrá algún problema? Sí. Muy bien. Hay un problema ahí. ¿Ya? Hay un problema ahí. El niño puede nacer muerto o puede morir a las, ¿cómo se llama? A la semana, a las 2 semanas. Pero esto pasa como con las enfermedades. Como está pasando ya, pongamos el ejemplo ahora del coronavirus, ¿no es cierto? Una persona que se enferma hoy día de coronavirus, ¿se volverá a enfermar después de haber sanado? Sí, profe. Podrá contagiarse, pero no se enferma. ¿Por qué no se enferma? Que su sistema inmune ya está algo. Sí, correcto, sigue. Piensa. ¿Para qué sirven las vacunas? ¿Para qué sirven las vacunas? Para formar anticuerpos, ¿no es cierto? ¿Qué son los anticuerpos? Son defensas preparadas para si nuevamente la persona se infecta. Les decía eso del coronavirus porque así es como funciona nuestro sistema inmune. Una persona se enferma hoy día, se sana, pero ya tiene los anticuerpos contra ese virus. Si el virus nuevamente ingresa a esa persona, sus defensas ya están listas para eliminar al virus. Por eso es que las personas que han salido positivos al coronavirus están prohibidas de recibir la vacuna. ¿Por qué? Porque ya son inmunes. Volviendo al tema de los factores de sangre. Si la madre es positivo, mejor dicho, era negativo y el hijo era positivo, lo que va a hacer el sistema inmune es reconocerlo como algo extraño a ese bebé, pero lo va a dejar nacer. Y como habíamos hablado de una infección, el cuerpo va a generar anticuerpos contra el factor RH positivo. ¿Ya? Y el cuerpo va a generar anticuerpos contra ese factor RH positivo. Entonces, en la primera vez, si esa pareja tiene un hijo, en su primer hijo van a ser más probables que nazca sano, sin problemas. El problema radica en el segundo hijo. Si el cuerpo ya tiene anticuerpos contra el RH positivo, ¿qué pasará si la madre tiene un segundo hijo con esa misma pareja? ¿Qué va a hacer su sistema inmune? Señoritas, ¿qué hará el sistema inmune? Señoritas. Gloria, a ver, tú estabas que estabas entendiendo mejor el tema. ¿Qué pasará con el sistema inmune de la madre si ya está sensible a la sangre del bebito? En este caso el bebé va a ser como el virus, o como el virus en la persona. En el primer caso
solamente la madre tuvo o consiguió los anticuerpos. Y en el segundo caso, ¿qué va a pasar? Va a atacar al bebé, ¿ya? Va a atacar al bebé. Y en ese, así, en que es la segunda gestación, se manifiesta los anticuerpos y también se manifiesta la enfermedad que les mencionaba, ¿ya? Bueno, si el bebé nace vivo, la enfermedad se llama factor hemolítico del recién nacido. Y el bebé, lamentablemente, a las 2 semanas fallece. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las células de la madre interiormente empiezan a atacar a las células del bebito. A menos que usen trasplantes, inmunosupresores, podrán salvar la vida del bebito, pero es un poco difícil. Y si el bebito nace muerto, se llama eritroblastosis fetal. ¿Cómo se puede prevenir esto? Primero, conociendo los factores sanguíneos de los padres. ¿Ya? Si se conocen los factores de sangre de los padres desde un inicio, se puede prevenir esto. ¿Cómo prevenimos que los anticuerpos de la madre no maten a la sangre del bebito? A ver, señoritas, justo con el tema que estamos hablando ahora. ¿Cómo hacemos que el sistema inmune no ataque a otro ser vivo? ¿Qué fármaco estamos estudiando? Claro, los inmunosupresores. Los inmunosupresores. Si ya para el tercer periodo del embarazo, ya para la última parte del embarazo, si el médico ya sabe que la madre es negativo, el padre es positivo, a la madre se le administra cierta cantidad de medicamentos inmunosupresores. ¿Para qué? Para que la sangre de la madre no ataque a la sangre del hijo y este hijo pueda nacer normal. Pero si el médico no sabe, ¿qué pasará con ese bebé? Va a ser afectado. Y si va a ser afectado, ¿qué pasa? Va a morirse. Va a morirse. Va a morirse. Así crudo como se los digo, se va a morir. Por eso es importante saber cuál es nuestro tipo de sangre. Pues tan importante. Tanto para un accidente, si es que Dios no quiera pasar un accidente, necesitan un tipo de sangre. Si ustedes saben qué tipo de sangre son, van a recibir una sangre correcta y no van a tener problemas. Por un lado, por otro, si la madre, como decías, tiene factor negativo, su hijo es lo más es propenso a tener esta enfermedad que les mencionaba. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir, sí, pero con conocimiento, ¿ya? Es una enfermedad que he visto, es una patología que la he visto muy de cerca. ¿Por qué? Porque en laboratorio hicieron mal la prueba, porque el médico no preguntó a la madre y lo dejaron así. Como ustedes saben, pues la medicina a veces hay muchos profesionales irresponsables. Entonces ustedes tienen que saber siempre de qué grupos sanguíneos son. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? ¿Alguien que quiera una consulta, una duda? Bien, espero que se haya entendido. Solamente para recordarles, ¿cierto? Esto generalmente sucede cuando la madre es RH negativo y el padre es RH positivo. Si es al revés, es decir, si el padre es RH positivo y la madre es RH negativo, no se manifiesta la enfermedad. Solo se manifiesta cuando la madre es negativa. ¿De acuerdo? Bien, entonces continuaremos con la clase. Entonces tendremos tipos de rechazo. ¿Ya? Un rechazo hiperagudo, un rechazo agudo y un rechazo crónico. Como cada título lo indica, está hablando en cuánto tiempo se manifiesta el rechazo. Cuando hablamos de un rechazo hiperagudo, ¿a qué está haciendo referencia? En el rechazo hiperagudo, el órgano rechazará más rápido o de forma más lenta al nuevo órgano que se le está colocando. Muy bien, ¿tú crees que no? Más rápido, profe. Muy bien, claro, como dice el nombre indica, ¿no es cierto? Hiper rápido. Dice, ocurre a los... Muy bien, gracias. Dice, ocurre a los pocos minutos después del trasplante
En este caso el tejido se debe retirar enseguida para que el receptor no muera. ¿Quién es el receptor? ¿Y no? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? ¿Quién no debe morir? ¿A quién queremos salvar la vida? Al feto será, profe, o algo. Al paciente. En este caso ya terminamos lo que era del feto. En este caso del paciente, ¿no? Si se presenta un rechazo hiperagudo, el órgano tiene que ser retirado para que la persona que recibe el órgano no muera. ¿Por qué? Porque ustedes saben, cuando el sistema inmune está muy alterado, produce lo que es un shock anafiláctico. Después del hiperagudo tenemos el agudo. También es rápido, pero puede ocurrir en cualquier momento después de la primera semana o hasta 3 meses después. Cuando el rechazo se produce dentro de los 3 meses, se considera un rechazo agudo. Cuando el rechazo es a los minutos, es un rechazo hiperagudo. ¿Ya? Miren, hasta 3 meses después puede presentarse ese rechazo. Generalmente es que el sistema inmune tarda un poco en sensibilizarse, tarda un poco en hacer anticuerpos. Pero una vez que hace anticuerpos, no hay quien lo pare. ¿Ya? Y un rechazo crónico tiene lugar después de muchos años, ya que la respuesta inmunitaria constante del cuerpo es constante contra el nuevo órgano. Y entonces, un rechazo crónico es porque la persona, como les decía, ¿no es cierto? La persona de por vida va a tener que tomar inmunosupresores. De por vida va a tener que utilizar de por vida el sistema inmune puede reconocer a las células extrañas y atacarlas. Entonces, el rechazo crónico generalmente es cuando en un tiempo muy distante, tal vez los fármacos inmunosupresores no han funcionado bien, o el sistema inmune se eleva y empieza a atacar al órgano que se ha trasplantado. Entonces, la clasificación de rechazo hiperagudo, agudo y crónico hace referencia al tiempo en que aparece el rechazo, ¿no? Hiperagudo a los minutos, agudo dentro de los 3 meses y crónico cuando ya ha pasado 3 meses a más, incluso hasta años. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas? Ninguna, entonces continúo. Aquí en la tabla tienen una lista, un cuadro de cuánto tiempo más o menos vive cada órgano al ser retirado del cuerpo. ¿Ya? A ver, ¿quién me puede leer la diapositiva? Nieves, ¿estás con nosotros? Sí, profesor. Ya, Nieves. De paso vas a aprender un poquito. A ver, lee lo que está en la diapositiva. Relaciona cada órgano con el tiempo de vida que tienen. Tiempo de vida de los órganos. Órgano de conservación. El hígado 24 horas, riñones 48 a 72 horas, el corazón de 3 a 5 horas, el pulmón de 3 a 5 horas, el páncreas de 12 a 24 horas, córneas de 7 a 10 días, médula hasta 3 años, piel hasta 5 años y huesos hasta 5 años. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál será el órgano que menos tiempo permanece con vida? El corazón, profe. Solamente tiene 3 a 5 horas, ¿no? Junto con el pulmón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pulmón, una vez que es retirado del cuerpo, se empieza a encoger. Recuerden que el pulmón es como una esponja. Una vez que se retira del cuerpo, se empieza a hacer chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y empieza a morir. También el corazón, ¿no es cierto? Y los más que más perduran son los pies y hasta huesos. Ajá, y solamente hasta 3 a 5 años. Pues dependiendo de eso también es que hay escasez de órganos, ¿cierto? Cuando las personas realmente lo requieren. Hay una lista enorme de personas que están buscando un órgano para poder sobrevivir. Bueno, algunos requisitos para poder ser donador de órganos es ser mayor de edad, tiene que tener pleno uso de las facultades mentales. El donante puede donar un órgano siempre que la función de este pueda ser compensada por el organismo de forma adecuada y segura. Debe haber compatibilidad con la persona receptora del órgano. Recepción completa de información sobre los riesgos de la operación y la consecuencia. Una autorización para donar mediante un escrito legal. Bueno, ¿a qué se refiere con compatibilidad con la persona receptora del órgano?
No estamos hablando en este caso de si la persona es primo, familiar, tío. Estamos hablando de la compatibilidad. se- bueno, cuando hablamos de esta compatibilidad estamos haciendo referencia al tamaño. ¿Será lo mismo donar el corazón de una persona de 30 años a un bebé de 2 meses? ¿Podría donársele un corazón? No. No, no es cierto. O al revés, de un niño a un adulto tampoco. Obviamente por diferencia de tamaño, diferentes tipos de calibre de las arterias, etcétera. Entonces, también tiene que existir ese tipo de compatibilidad, que los órganos más o menos sean del tamaño de la persona que lo va a recibir. ¿Ya? Eso, y como ustedes saben, nuestra legislación también nos permite, si desean, pueden donar órganos, ¿no? Está en el DNI también. Si desean que sí o no. ¿Por qué está en el DNI? Como ustedes habrán percatado, el tiempo que tiene de vida los ciertos órganos es muy corto. Entonces, si una persona decide donar sus órganos y por algún motivo llega a fallecer, ese, esa autorización que está en el DNI hace que de inmediato, lo más antes posible, sus órganos sean retirados y sean preservados. ¿Para qué? Para que puedan ser útiles para otra persona, ¿no? Que lo necesite. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? Con respecto a donación, trasplantes, alguna curiosidad que tengan, alguna duda que tengan. ¿Ninguna? Entonces, como les mencionaba, ¿no es cierto? El sistema inmune es el encargado de cuidar nuestro organismo de agentes externos. Y en eso que nos está cuidando, también va a generar el rechazo de algún órgano o algún tipo de injerto que pueda colocarse en la persona. Bien, entonces seguiremos hablando de los medicamentos que se utilizan para conseguir un efecto inmunosupresor. Estuvimos hablando de la sulfasalacina, que nos va a ser útil en lesiones óseas, en artritis juvenil, espondilitis. Bueno, es lo único que hay que cuidar, que la persona esté bien hidratada y que no tenga factores de inflamación. ¿Ya? La sulfasalacina. Contraindicaciones: no se debe utilizar en pacientes con hemólisis, es decir, que tengan cuadros de problemas en la sangre, o pacientes que sean alérgicos a la aspirina, a las sulfonamidas, o como es el Bactrim y el cotrimoxazol. Como efectos secundarios, este medicamento puede presentar náuseas, vómito, erupción, cefalea y problemas cutáneos. Tanto es así que en el 30% de los casos de su aplicación, este medicamento es suspendido. Otros efectos secundarios pueden ser anemia hemolítica y metemoglobinemia. En algunos casos puede haber neutropenia, que es una disminución de los glóbulos blancos de 1.4 a un 4.4%. Y en unos casos hasta infertilidad reversible, es decir, que genera causas de infertilidad en las personas, pero con la suspensión del medicamento o con el cambio de terapia, esta se revierte. Azatioprina, otro fármaco inmunosupresor. Actúa inhibiendo las metaloproteínas, lo cual interfiere con la síntesis del ADN Esta función inhibe la función de las células B y las células T, ya los linfocitos B y los linfocitos T. Y también inhibe la producción de inmunoglobulinas y la secreción de interleuquinas 2. ¿Cómo se administra este medicamento? Generalmente se toma 2 miligramos por kilogramo de peso por día. ¿Ya? ¿En qué caso va a ser indicado? En artritis reumatoidea intensa o refractaria, en artritis psoriásica, poliomielitis, enfermedad de vejez. Me estaba olvidando también. ¿Conocen la enfermedad psoriasis? ¿Han escuchado hablar de la enfermedad psoriasis? Escucha de lupus y dermatosa. Aquí está que lupus está muy bien. ¿A qué órgano ataca el lupus? ¿A qué órgano ataca el lupus? ¿A qué órgano ataca el lupus? No me acuerdo. Es autoinmune. Se habla de la psoriasis. Yo sé que sí, es una enfermedad también común, bastante conocida. La psoriasis. Señoritas. Es profe, creo una enfermedad que brota
en la piel, creo, granitos, algo así. Ya, muy bien. Es una enfermedad de la piel, ¿ya? Es una enfermedad de la piel, que se caracteriza por generar primero una irritación y pues después una descamación. Es una enfermedad autoinmune. Entonces, en este caso, el sistema inmune, ¿a qué órgano está atacando? A la piel. A la piel, correcto. Este medicamento, si no se controla, mejor dicho, si esta enfermedad no se controla, lo que causa es que la persona empieza a presentar escamas sobre la piel, ¿ya? Una especie de se raja la piel y empieza a presentar escamas. Así como el cocodrilo. Si conocen, han visto el cocodrilo en una imagen. De forma muy similar se hace la piel de la persona. Y ojo, esto pareciera ser un tipo de cáncer también, porque si de seguir avanzando en la enfermedad, el sistema inmune empieza a atacar a otros órganos. Ataca riñón, ataca corazón y así. Entonces, también como es una enfermedad autoinmune, necesita de un tratamiento inmunosupresor, ¿ya? Justamente la azathioprina también causa, bueno, es utilizado en esta terapia. El monitoreo tiene que ser siempre un balance hidroelectrolítico, o sea, un balance de agua, ¿ya? También se les revisa la creatinina, puesto que puede ocasionar problemas renales. En el mercado se lo conoce como Imuran y Azathioprina, cuya concentración es de 50 miligramos. ¿En qué caso no se debe, no se debe administrar? Cuando el paciente consume allopurinol. Con efectos secundarios, este medicamento presenta mielosupresión, es decir, inmunosupresión de la célula mieloide de la sangre. También tiene inmunosupresión, hepatotoxicidad, trastornos mieloproliferativos. ¿De acuerdo? Son otros efectos adversos que tiene este medicamento, que es la azathioprina. Después tenemos la ciclofosfamida. A ver, la ciclofosfamida tiene un mecanismo de acción por ser un metabolito activo de la mostaza fosforamidasa. Es de un medicamento, de un gas tóxico fue sacado esta sustancia. Este medicamento se une al DNA para prevenir la replicación celular. Suprime la función de las células T y las células B en un 30%, ¿ya? Es decir, inhibe a los linfocitos T y a los linfocitos B en un 30%. ¿En qué caso se utiliza este medicamento? En artritis reumatoidea, en granulomatosis de Wegener, en vasculitis y en lupus eritematoso sistémico. El lupus también es una enfermedad autoinmune, aunque no es muy conocida, y generalmente ataca al tejido blando de la piel, ¿ya? Tejido blando de la piel. En esta enfermedad el cuerpo se empieza a llenar de moretones, enrojecimiento, algo así como hemos visto en la rosácea. ¿Recuerdan cuando hablamos de rosácea? Sí, profe. Ya, de mismo modo, la piel de la persona, ¿sí? ¿Alguien quería opinar? Continúo entonces. En esta enfermedad del lupus ataca lo que es el tejido de la piel, el tejido conectivo y también músculo, ¿ya? Aunque también puede afectar otros órganos, pero más que nada el tejido de la piel también. Lo que pasa es que este órgano genera ya no como la psoriasis escamas, sino empieza a generar manchas, como si fuera la rosácea, empieza a generar manchas y que van avanzando por todo el cuerpo, unas manchas rojizas rosadas. Y como el mismo caso como en la psoriasis, de no tratarse a tiempo, de que si la enfermedad avanza, afecta a otros órganos y puede llegar a la muerte del paciente, ¿ya? Entonces la ciclofosfamida también está utilizado en lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Como efectos secundarios presenta infertilidad, que genera casos de infertilidad en las personas adultas mayores. Supresión de la médula ósea, alopecia, que es la calvicie, cistitis hemorrágica. Raramente puede presentar carcinoma de vejiga, pero sí puede presentar. Entonces, si se dan cuenta, este medicamento también es una quimioterapia, ya utilizado en diferentes tipos de cánceres, ¿ya? Y cómo se manifiesta esto, justamente con este efecto adverso que es común en las terapias de cáncer, ¿no? Que es la alopecia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos entonces. El siguiente medicamento de la lista es la ciclosporina. Otro medicamento muy utilizado en las terapias inmunosupresoras. Este medicamento
inhibe el complejo calcineurin fosfatasa y activación de las células T, es decir, inactiva las células blancas, la producción del receptor interleuquina 1 e interleuquina 2, y de modo secundario inhibe la interacción entre macrófagos y con la respuesta de las células T. Farmacocinética. Este medicamento tiene una absorción incompleta y algo errática, con una biodisponibilidad del 20 a 30%. Se metaboliza a través de la citocromo P3, por lo que tiene gran interacción medicamentosa. ¿En qué casos se va a utilizar este medicamento, que es ciclosporina? En artritis reumatoidea. En artritis reumatoidea retarda la aparición de las nuevas erosiones óseas. Su administración, su dosis es de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso por día, dividida en 2 dosis. ¿En qué otras patologías va a ser útil? En lupus eritematoso sistémico, en poliomielitis, en Wegener y en artritis reumatoidea juvenil. Con efectos secundarios, el más común de la ciclosporina es el daño renal, es decir, nefrotoxicidad. Puede generar también hipercalemia, hepatotoxicidad, hiperplasia gingival y hirsutismo. ¿Ya? Son los efectos más comunes de este medicamento, que es la ciclosporina. Disculpa, me estoy quedando un poquito ronco. El micofenolato de mofetil. Este medicamento es convertido a ácido micofenólico que inhibe por la deshidrogenación fosfato de la citosina y inhibe también la proliferación de los glóbulos blancos. Interfiere con la adhesión leucocitaria a través de la inhibición selectiva de las células EP y la molécula inhibe también la interacción con la interleuquina 1. Este medicamento está indicado en lupus eritematoso sistémico y en casos de vasculitis de Wegener. Su dosis es de 2 gramos por día. También este medicamento es utilizado en trasplantes de órganos. También se utiliza en eso, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Con efectos secundarios va a presentar toxicidad gastrointestinal, alteraciones hematopoiéticas, hepatotoxicidad. Leflunomida, otro medicamento también utilizado para inmunosuprimir y también como terapia para el cáncer. Dice que se convierte en su forma activa en el plasma sanguíneo e intestino. Inhibe la deshidrogenasa de hidrodorato, que ocasiona el descenso de síntesis de ribonucleóticos y cese de estimulación de células en la fase G1, es decir, inhibe también la replicación celular, es decir, que las células se dividan. ¿Cómo se administra este medicamento? La leflunomida se toma 20 miligramos por día vía oral y su tiempo de vida media es de 2 semanas. Es decir, este medicamento, una vez que se es administrado al cuerpo, va a permanecer por mucho tiempo. A ver, señorita, si su tiempo de vida media es de 2 semanas, ¿cuánto tiempo va a estar el medicamento en el cuerpo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué lo puedo poner? Claro. ¿Qué vas a lavar? ¿Qué? ¿Qué vas a lavar? Señoritas, a ver, si estamos hablando de un tiempo de vida media de 2 semanas, ¿cuánto tiempo permanecerá este medicamento en el cuerpo?
Comiendo bastante líquido, ¿no? Ya, muy bien. Tomando bastante líquido. Y después, ¿cómo hago para que ese líquido se expulsa rápido? Vamos a tocar el tema. Bueno, y la para limpiar, no para lavar. ¿Y por dónde sale? Ya, muy bien. ¿Cómo se llaman los medicamentos que aumentan la diuresis? Correcto. Muy bien. Diuréticos, muy bien. Entonces, en las quimioterapias es importante mencionar esa parte que se le administran diuréticos. ¿Por qué? Porque esos medicamentos son tóxicos. Por más harán su efecto, pero después de eso llegan a ser tóxicos en el cuerpo. Y una forma de eliminarlos es utilizando diuréticos. Al paciente se lo llena de agua, se le hidrata bastante y después se le aplican diuréticos. ¿Para qué? Para que orine el medicamento, en otras palabras. De acuerdo, entonces el monitoreo que se le hace al paciente es un balance un balance hídrico, es decir, que puede estar eliminando correctamente la orina y se orina el medicamento. Otros controles que se hacen: una prueba serológica, una prueba hepática y una prueba de creatinina. La prueba de creatinina, como les mencioné, sirve para ver el funcionamiento del riñón. Y el monitoreo de rutina que va a permanecer es un balance hídrico y la creatinina para ver cómo está el riñoncito. Contraindicaciones: como toda quimioterapia va a estar contraindicado en embarazo y en lactancia. También en insuficiencia hepática severa o cuando hay inmunodeficiencia severa, como es en el caso del SIDA. También cuando hay displasia de la médula ósea, infecciones severas o crónicas no controladas. Con efectos secundarios que va a presentar este medicamento: diarrea y pérdida involuntaria del control de esfínteres en un 25%. Como este medicamento es un veneno, ¿ya? Porque quimioterapia, lo que va a hacer es dañar el hígado. Lo que es, ¿cómo determinamos eso? Determinando las enzimas hepáticas, ¿ya? Después, como es también, como les digo, como es una quimioterapia, ¿qué otro síntoma característico presenta? ¿Qué acabo de encerrar en un círculo? ¿Qué dice ahí? Alopecia. Como aquí lo conocemos coloquialmente. De forma vulgar, ¿cómo le decimos a la alopecia? ¿Qué es la alopecia? Más fácil. Ya, señoritas, ¿cómo no saber qué es la alopecia? La pérdida de cabello. Claro, es la pérdida de cabello, pues. Es la calvicie. Por eso decía, es el síntoma más común de las quimioterapias. ¿Cuál es? La alopecia, ¿no es cierto? La alopecia, eso es más común de las quimioterapias. Después va a haber un aumento de peso, una leucopenia y trombocitopenia, porque es decir, una disminución de los glóbulos blancos y las plaquetas. Acá tenemos un resumen de lo que hemos visto. Si bien está en inglés, voy a tratar de resumírselos de forma más sencilla. ¿De acuerdo? La droga que se vio al inicio fue la hidroxicloroquina. Este medicamento no debe ser usado en personas mayores de 50 años que tengan un problema de fondo. Es buen tolerado el medicamento. Después teníamos la sulfosalacina, ¿ya? Que va a inmunosuprimir los neutrocitos. Puede causar fiebre, malestar y dolor. Otros efectos también puede ser es mejor tolerado por vía oral. El metotrexate puede generar mielosupresión, fibrosis hepática y neumonitis. Como efectos adversos puede generar úlceras en la boca, periodos cortos de sueño y náuseas.
Como comentario, está contraindicado en el embarazo o en pacientes que consumen alcohol. La leflunomida también genera mielosupresión y fibrosis hepática. Como efectos adversos puede causar diarrea, aumento de la presión sanguínea y pérdida de peso. Como comentarios, tiene un largo tiempo de vida media, está contraindicado en el embarazo y no debe ser administrado en pacientes que consumen alcohol. Después tenemos la aminoxiclina, su potencial tóxico es el de generar hiperpigmentación, náusea. Como efectos adversos puede generar hiperpigmentación. El propio laboratorio no tiene y se debe hacer un primer control cuando se comience con el medicamento. Después tenemos la cetioprina, que genera inmunosupresión, fiebre, náuseas y dolor. Y por último teníamos la ciclosporina, que este medicamento causa problemas renales. La vaselina, también como efectos adversos puede presentar edema y aumento de la presión arterial. Ya como comentario, también tiene tiempo de vida media largo. Ahora hablaremos de los nuevos medicamentos que están entrando al mercado, ya, la nueva terapia. Estamos hablando de los bloqueadores de los interferones. Son un nuevo grupo de medicamentos que no son compuestos químicos, sino más bien son derivados de las células humanas, de las personas. Entonces tenemos el adalimumab, infliximab y etanercept. Entonces estos medicamentos lo que hacen es se unen a la superficie de la célula e inhiben la función de las células T de los macrófagos. Entonces empezaremos con el primero, que es el adalimumab. Es un anticuerpo monoclonal de origen recombinante, es decir, de origen biológico. Este compuesto previene la interacción entre los grupos alfa de los receptores celulares P55 y P75. Se administra por vía subcutánea con un tiempo de vida media de 10 a 20 días y su depuración disminuye al 40% de la presencia de metotrexate. Ahora, estos medicamentos son nuevos, podríamos decir de segunda generación, y se caracterizan por tener menos efectos adversos. ¿Ya? Tienen menos efectos adversos, por eso que son tan útiles ahora. ¿En qué caso está utilizado el adalimumab? Está indicado en artritis reumatoidea, en espondilitis anquilosante y en artritis psoriásica. El medicamento debe administrarse 40 miligramos cada tercera semana, o sea, cada mes más o menos. Como efectos adversos puede presentar riesgos de infecciones por tuberculosis y otras infecciones oportunistas. No está claro la incidencia de cánceres sólidos tampoco. El infliximab, cuyo mecanismo de acción es de genera anticuerpo monoclonal quimérico con una inmunoglobulina G, además que se une a los interferones alfa, con un tiempo de vida media terminal de 9 a 12 días sin acumulación. El tratamiento con metotrexate disminuye la prevalencia de anticuerpos antiquiméricos humanos. El infliximab se administra por infusión a dosis de 3 a 10 miligramos por kilogramo de peso. La dosis es de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso cada 8 semanas. Como estamos viendo, tiene un tiempo de vida más largo. Existe correlación entre la concentración sérica y el efecto, aunque la tasa de eliminación varía por individuo. Vale la pena mencionar que el infliximab es el medicamento que más se utiliza ahora para artritis reumatoidea, ¿ya? Y generalmente ese tratamiento lo hace el seguro, porque es un medicamento de alto costo y para los pacientes que hayan hecho resistencia a los otros fármacos, ¿no? Como son los corticoides o otros inmunosupresores. Entonces, ¿en qué casos va a ser utilizado este medicamento? El infliximab va a ser útil en artritis reumatoidea. Después, en espondilitis anquilosante, en artritis psoriásica, enfermedad de Crohn y Wegener. Como efectos adversos que presenta. Si una persona está inmunosuprimida, ¿qué riesgo va a ser más elevado para esta persona?
Señoritas, ¿cuál sería el mayor riesgo de todos los inmunosupresores como efecto adverso? A ver. ¿Me escuchan, señoritas? ¿Me pueden oír? Antes ya casi para terminar la parte de la teoría. A ver. De este y todos los fármacos inmunosupresores, ¿cuál sería el efecto adverso que todos comparten? Voy a encerrar para que tengan una idea. A ver. Riesgo de infecciones, profe. Ya. ¿Y por qué habrá esa prevalencia de que haya riesgo de infecciones? ¿Quién se encargaba de defendernos de las infecciones? Sistema inmune, profe. Ya. Y si estos medicamentos son inmunosupresores, por ende entonces van a ser causantes de que las infecciones sean más prevalentes, ¿no es cierto? Entonces, es importante siempre que los pacientes que reciben inmunosupresores, ya sea por una terapia de cáncer, sea una terapia de trasplante, sea una terapia autoinmune, deben ser bien cuidados, ¿ya? De lo posible tienen que andar con mascarilla, estar en un ambiente limpio y evitar el contacto con cualquier sustancia contaminante. ¿Por qué? Porque su sistema inmune de por sí ya está bajo y son más propensos a enfermarse, ¿ya? A contraer una infección. Eso para toda la recomendación. Esta recomendación va para todos los medicamentos inmunosupresores, ¿de acuerdo? Tanto los que se utilizan corticoides, como quimioterapias y como que estamos viendo ahora, anticuerpos monoclonales. Otros efectos adversos que puede presentar son náuseas, cefalea, sinusitis, erupciones cutáneas y tos. Un poco más delicadas son las enfermedades desmielinizantes, es decir, que van a interferir con la producción de glóbulos rojos y plaquetas. Rara vez se puede presentar leucopenia, hepatitis y vasculitis. Una mayor incidencia en el DNA y en las células del lana. Y tampoco no está claro si este medicamento puede generar cánceres sólidos, ¿de acuerdo? Etanercept. Mecanismo de acción. Es una proteína de fusión recombinante que consiste en dos moléculas solubles de receptor interferón TNF, que se unen por porción FC a la inmunoglobulina G1 humana. También inhibe la linfotoxina alfa. Concentraciones máximas se obtienen a las 72 horas. Tiene un tiempo de vida media de 4 a 5.5 días. ¿En qué caso va a estar indicado ese medicamento? En artritis reumatoidea, en artritis psoriásica, en espondilitis anquiosilante, en algunas vasculitis y sarcoidosis. Como se administra de forma subcutánea 25 miligramos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Como efectos adversos, ¿qué va a presentar? Como el sistema inmune va a estar deprimido debido a los medicamentos, las infecciones van a ser más fáciles de conquistar el cuerpo. Y una de esas, por ejemplo, es la tuberculosis. Por eso acá nos menciona que puede haber riesgo de infección por tuberculosis y otras más que son oportunistas. Tiene mayor incidencia en el daño de DNA y no está claro la incidencia de cánceres sólidos. Es decir, ciertos medicamentos causan cánceres sólidos. Nuevamente acá tenemos el resumen de los fármacos que hemos visto antes, ¿no? Como es el Etanercept. Puede ser propenso al paciente a sufrir de tuberculosis, también propenso a infecciones oportunistas. Y si se presenta algún tipo de infección, se tiene que discontinuar el tratamiento, tiene que suspenderse el tratamiento. Lo mismo va para el infliximab, que también puede causar, el paciente lo predispone a tener tuberculosis. Y si el paciente presenta algún tipo de infección, debe discontinuar el tratamiento. Con el adalimumab sucede lo mismo y con lo mismo acerca de la infección por tuberculosis. Y se debe discontinuar cuando desaparezca.
Y por último, la anakinra. Puede producir neumonía, puede también aparecer asma, algunas infecciones por la inmunosupresión. Y también, si presentas alguna de estas patologías, tiene que suspenderse el tratamiento. Bien, era todo lo que teníamos que conversar acerca de los, en este caso, del trasplante de órganos y de los fármacos inmunosupresores, ¿ya? Entonces, solamente para mencionarles que el tacrolimus como el miclofenidato son medicamentos utilizados justamente en pacientes que han sido trasplantados. Y los pacientes que han sido trasplantados, que de otras personas ajenas a su familia, van a consumir de por vida estos medicamentos, de por vida. Y los pacientes que reciben donación de un familiar muy cercano, también reciben tratamiento, pero va a ser a dosis un poco más leves, ¿de acuerdo? ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengan, señoritas, para continuar con hablar de otro tema importante también? ¿Alguna duda que tengan, señoritas? ¿Alguna pregunta, interrogante? ¿Alguien? Ya, de acuerdo, entonces voy a preguntar yo. Ya vamos a salirnos un poco de los temas de hoy. Quiero hablar algo que me faltó mencionarles el día de ayer. ¿Ya? Es acerca del examen. De los temas que van a entrar en el examen. ¿Recuerdan hasta qué tema pudimos conversar, hablar? ¿Hasta qué tema tomamos el examen? Hasta sistema respiratorio, ¿no es cierto? Por eso hablamos de antitusígenos y antiasmáticos. Entonces, para el tema de la cuarta parcial, el último examen que vamos a tener es acerca de los AINES. Están tomando nota, ¿no es cierto? Señoritas, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, tomen nota, por favor, después para que no se sorprendan. Entonces, los temas que vamos a hablar son de los AINES. ¿De acuerdo? AINES. Ahí tenemos para todo, básicamente todo el examen, pero me enfocaré casi con la mitad de ese tema. Después tenemos los glucocorticoides. ¿Qué medicamentos pertenecen a los glucocorticoides? Yo creo que van a jalar el tercer parcial. ¿Qué medicamento pertenece a los glucocorticoides? Nadie. Ni modo. El siguiente tema va a ser diuréticos. ¿De acuerdo? Señoritas, ¿me están prestando atención? ¿Me están escuchando? Sí, profe, yo sí lo estoy escuchando. Tus demás compañeras creo que no están tomando nota. Ya, no me hagan preocupar, no me hagan asustar. Sí, profe. Diuréticos, ¿de acuerdo? Después de diuréticos tenemos terapia o cáncer. ¿Ya? Después de cáncer tenemos leucemia. Y para cerrar con broche de oro lo que hemos visto de estos temas, ¿no? Que es inmunosupresores. ¿Todos tomaron nota? ¿Desean que repita los temas? Sí, por favor, profe, ¿puedes repetir la clase? Entonces repito, AINES, que va a ser prácticamente la mitad del examen. Pues tenemos glucocorticoides, será una pregunta, o dos preguntas, diuréticos también una o dos preguntas. Y para complementar, cáncer, leucemia y fármacos inmunosupresores. Seis temas, ¿de acuerdo? ¿Pudieron tomar nota? Sí, profe, a ver si... De acuerdo. Ahora, habíamos quedado que el examen se va a llevar a cabo el día miércoles 20, ¿no es cierto?
profe. Ahora mi pregunta es, el examen de recuperación o sustitución, ¿qué día lo van a dar? Si aprueban todos, ya pues se suspenderá ese día el examen. Pero en caso se jalen o bueno, no tengamos un buen puntaje, ¿qué día podríamos dar? Porque las siguientes semanas son exámenes, ¿no es cierto? Y las siguientes son recuperaciones, creo. Operaciones. El miércoles Sería el estaría día bien. viernes, profesor. ¿Viernes? ¿Qué viernes? Viernes 20, 21, 22. El 22. recuperación. Viernes 22. Examen es miércoles 20. Miércoles 20. Yo también estoy tomando nota. Ahora, van a dar recuperación de la primera parcial. A ver todas las que están presentes. De primera, de la segunda y de la tercera van a dar recuperación. Nitas. Profe, no le entendí la pregunta. Les preguntaba, ¿quieren dar recuperación de cada tema o de todo el curso? Del último tema nada más, profe. O sea haría 2 exámenes del último tema. Claro, profe, para estar frescos, ¿no? Ya no se olvidó hoy. ¿Cómo están vuestras notas, pues? ¿Se recuerdan cómo están en la primera y segunda parcial? Porque la tercera todos han aprobado, si mal no recuerdo. En la primera tengo bajo yo, profe, en aplicaciones. Ya. Aplicaciones. Ya los demás. ¿Qué opinan, señoritas? Bueno, profe, yo estoy bien en su curso, solo quisiera recuperación de la primera parcial, pero del otro área de estudio de enfermedades. Ahorita vamos a pasar a estudio de enfermedades. Mi duda es, entonces, ¿tomaría un examen, 2 exámenes de la última parcial de este curso para que uno sea en el tema de la nota del cuarto semestre, del cuarto examen y uno para la recuperación? ¿Están de acuerdo? Profe, ¿y eso es para todos o solamente para las personas que están jaladas en su área? Para todos, pues si quieren subir su nota también pueden dar. Si están jalados. Está bien. Yo creo que estaría bien, ¿no? 2 exámenes de este último avance. Ya, entonces vamos a dejarlo ahí entonces, ¿ya? Profesor, yo también estoy de acuerdo. Ya. Entonces lo dejamos así entonces. Entonces pasaremos al siguiente que era estudio de enfermedades. Ya, a ver señoritas. Voy a poner mejor con el syllabus, me veo mejor. ¿Para cuándo habíamos programado el examen de estudio de enfermedades? Al 19 está, profe, el examen. Déjame ver. 19. Examen 19 de enero. ¿Y la recuperación? ¿Para el 25? Okay. Profesor, disculpe, si leíamos el examen el día lunes nomás de estudios de enfermedades. ¿Qué día? O sea, el 18 quieren dar examen y el 19 de recuperación. Profe, la recuperación sería el 25, profe. Sí, ojalá. Claro. Porque me ha dicho que quieren recuperar también el primer para la recuperación, ¿cierto? Sí, de estudio. Porque mi duda también es que en la siguiente semana, o sea, 25, una vez que den su el 26 y el 28 ya no habría clases. Clases de clases.
¿Y los otros cursos cómo están haciendo? ¿Los otros cursos cómo están haciendo? O sea, ya no van a avanzar desde el 25. Ya se acabó el semestre. Claro, profe, si aprobamos, ya salimos ya de vacaciones, ya, profe. Los que aprueban, pero si falamos, ya vamos a seguir dando examen. Hasta que aprueben. No, pero profe, una opción nomás es. ¿Cómo les digo? Es que el semestre está programado pues hasta el 28. Y ya, pues aprueban, todos aprueban el día 25, entonces ya no nos vemos el 26, 27, 28. Ya no, profe. Y nosotros cursos también está. ¿Y nosotros cursos también está así? Sí, profesor, es que el mismo instituto ha programado su examen, lo que es del 18 al 22, o sea, esos serían los exámenes del cuarto, o sea, los exámenes finales. Y a partir del 18, o sea, del 25 prácticamente a la salida bien del 25 y 23, profe, estarían las recuperaciones de las personas que jalaríamos los cursos, ¿no? Quien hay una vez recuperado los cursos, así hayas aprobado o no hayas aprobado, el instituto entra creo que están entrando 2 meses de vacaciones o algo así, profe, porque el último audito de clase sería hasta el día de hoy con usted. Entonces, la siguiente clase ya no deberíamos, ya, bueno, se suspenderían, ya no pensaríamos, ¿cierto? Ya no, profe, solamente el examen que Ya. es programado. Entonces ya, pues, entonces, ¿qué día programamos en la recuperación? Profe, yo creo que sería de estudio de enfermedades si lo movemos para el día lunes, bueno, es mi opinión. Y la recuperación lo daríamos el día martes, aunque sea, profe, no sería así, sí, casi también similares que estamos dando en el otro área. Ya, a ver, ¿qué opina la mayoría? ¿Quieren dar 19 y la recuperación el 25 o quieren dar 18 examen y 19 recuperación? Está bien, profe. Y si jalan el 19, otra recuperación el 25. Ya. El 19, profesor, está bien, porque el 18 tenemos 2 exámenes. Ya. A ver, vamos a llamarlo a votación, pues en todo caso, a ver. Pero si la siguiente semana nos están dando la opción del 25, están dando la opción de recuperación, ya pues 25 de la recuperación y ya saben qué cosas van a recuperar. Profesor, ¿sabes cuál es el problema del 25? Bueno, esa recuperación que usted nos va a dar es como si nos estaría aumentando una opción a nosotros, nos estaría dando, y nosotros vamos a aumentar el puntaje, ¿no es cierto? En cambio, la recuperación del instituto que programa el profesor ya está con un monto pagado, ya no es así como usted nos daría la opción de pagado, digamos, jalamos el curso, pagamos los 30, 40 soles para recuperar el área. Es así, profesor, ya no es ya quiere dar esa opción. O sea, es un sustitutorio el otro que les cobran. Claro, prácticamente es así, profe. Ya, entonces ya, pues, entonces, será pues 18 y 19, ¿no? Sí, profe, que sea así. Ya, a ver, los demás. Las demás, Profe, programe el examen para el día lunes. 18 y recuperación 19. Sí, profesor. Ya, a ver. Bueno, entonces, bueno, nos faltaría detallar los temas, a ver qué temas que van a entrar en el examen. ¿Dónde está? Me pasado. Ajá. Ya, los temas que van a entrar son, tomen nota: acné, ya, dermatitis, blefaritis, o sea, lo que hemos visto, ¿no? Problemas oculares. Ya no dermatitis, blefaritis, póngale conjuntivitis. Después, shock anafiláctico, anemia, leucemia. Este es el otro tema. Hablaremos de anemia. ¿Qué nos toca anemia? Acá hipertensión arterial nos está diciendo, ¿ya? Hipertensión arterial, ya esos temas vamos a tocar.
Ya repito, ya. Acné, dermatitis, conjuntivitis e hipertensión arterial. Bien, señorita, ¿alguna duda más que tenga? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Entonces el lunes que viene estarían dando examen. Señorita. Sí, profe. Ya, bueno, sí. Si nos hemos puesto de acuerdo así, ya pues estaremos haciendo eso. Bien, señoritas, creo que es todo entonces por hoy. Ya nos estamos bien el día lunes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se llama? Les voy a dejar una tarea, porque también tengo que subir una nota de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le habían llamado? Procedimental, ¿ya? Que va a ser hasta el día sábado, les voy a dar el plazo para que puedan presentarlo, ¿de acuerdo? Listo, porque me va a faltar una nota. Ya, algo sencillo nomás para llenar la nota nada más. De ambos cursos, ¿ya? Porque yo me han sorprendido. ¿Podría repetir? No le entendí. Ya, voy a dejarles una tarea, un trabajo para el día ya sábado, hasta el sábado de la siguiente semana. Porque me ha sorprendido, pues yo pensé que todavía íbamos a avanzar clases desde el 25 al 28. Entonces, como me están acortando ese plazo, ya avanzaremos. Bueno, dejaré un trabajo para subsanar esa nota. ¿Ya? Algo sencillo nomás para el siguiente sábado. Mañana lo voy a publicar en la página del instituto, ¿de acuerdo? Entonces, estés atentas por favor a la plataforma. Bien, señorita, voy a llamar lista antes que nos retiremos, ¿de acuerdo? Atentas a su nombre, por favor. Competencias. Gloria. Presente, profe. Gracias, Carolyn. Lía. Nancy. Mirza. Presente, profesor. Nieves. Ruth Brisaida. Presente, profesor. Eudicia. Presente, profesor. Nieves. Ya Nieves. Eudicia. Presente, profesor. Rosa. Presente, profesor. Y Nayeli. Listo, señoritas. Bien, entonces ya nos estamos viendo el día lunes. Buenas tardes.